Bueno, bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es el tema de los residuos peligrosos, el manejo de los residuos peligrosos. Bueno, en este tema tomamos nuestra información del decreto 4141 de 2005, el cual reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco legal de la gestión integral. Bueno, de acuerdo a este decreto tenemos varios artículos. El primero vendría siendo el número 10, el cual es el de las obligaciones del generador. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el generador en este caso? Bueno, la primera es garantizar la gestión y el manejo integral de los residuos y desechos peligrosos que genera. Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que tengan como finalidad prevenir la generación y la reducción de estos, así como también minimizar la cantidad y la peligrosidad de los mismos. Este plan deberá estar documentado, pero no es necesario o no requiere ser presentado a la autoridad ambiental. Simplemente debe estar disponible cuando ésta realiza actividades propias de control y seguimiento ambiental. Identificar las características y peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos generados. Garantizar el envasado, el embalaje, el empacado, el etiquetado de estos desechos o residuos peligrosos. Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1609 del 2002 o aquella norma que lo modifique o sustituya. Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada su información. Y su registro actualizarlo anualmente. También nos dice que debemos capacitar al personal. O sea, el generador debe capacitar a su personal en la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, en sus respectivas instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos desechos presentan para la salud y el ambiente. Además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para todos. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente. Contar con personal preparado. Conservar las certificaciones de almacenamiento y aprovechamiento del tratamiento o disposición final que emitan los respectivos desechos. Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese o cierre o clausura de todas las actividades realizadas. También el generador debe ser responsable de todos los desechos peligrosos que genere son las actividades que realiza. También debe ser responsable de todos los desechos o residuos que presente, ya sean físico-químicos o entre otros. También debe intentar o tener como finalidad reutilizar todo este tipo de desechos, los que sean reutilizables, los que dentro de su finalidad o dentro de su composición puedan ser reutilizados. Por otro lado, tenemos los artículos del 15 al 19 que hablan de las responsabilidades del fabricante o el importador, las obligaciones del receptor, las responsabilidades del receptor, las responsabilidades del transportista y, por último, se habla de la responsabilidad de la contaminación que puedan causar estos desechos. Se debe tener en cuenta que este cuerpo debe tener la capacidad para responder de lo que tenga a cargo. Es decir, si yo estoy a cargo de la importación de un producto que es peligroso, debo tener la capacidad para responder sobre ese producto, teniendo los estándares de calidad, de seguridad y el equipo necesario para su manutención mientras yo estoy a cargo de él.
Mi responsabilidad llega hasta cuando yo llego a la fase donde este producto ya no llega a mi alcance de mi cargo. Es decir, cuando yo hago la comunicación con el transportista, que es el siguiente paso del ciclo, hasta aquí llega mi responsabilidad. Siguiendo con el artículo número 16, tenemos la responsabilidad del transportista. Este debe ser bastante cuidadoso al momento de transportar desechos o residuos peligrosos, teniendo en cuenta unos requisitos, unos requerimientos de estándares de calidad y de seguridad. Por ejemplo, los vehículos en los que se transportan este tipo de desechos o residuos deben ser únicamente uno para cada residuo. Es decir, nunca se deben transportar residuos que sean incompatibles dentro de un mismo vehículo. Por otro lado, tenemos que el transportista debe saber qué hacer al momento de que se le presente algún accidente o inconveniente con los desechos. También, estos carros o vehículos deben ser lavados previamente y posteriormente al transporte de los desechos. El transportador debe asegurarse de que todos los desechos y residuos sean embalados y etiquetados. Si se tiene una cantidad inicial para realizar el transporte, deben tener una numeración y una clasificación. Esta clasificación y numeración debe ser la misma desde el principio hasta el fin del ciclo de transporte. Seguimos con el artículo 17 y las obligaciones del receptor. Así como el transportista o los transportadores, la recepción o la empresa receptora de los residuos debe tener una serie de obligaciones y lineamientos que debe seguir para tener una justa y correcta manipulación de estos desechos. Por ejemplo, se debe tener un área dispuesta para cada desecho o residuo, ya que no permita que estos se mezclen o se confundan entre sí. Se debe contar con personal especializado que tenga conocimiento neto del tema para poder tener un buen manejo de ellos. También se debe hacer un lavado previo y posterior en la zona en los que se van a almacenar los residuos o los desechos. También se debe tener en cuenta que al momento de recibir estos residuos se le debe hacer un plan de acción al transportista para que haya comunicación de transportista a receptor y no se presente un inconveniente posteriormente. Los planes de contingencia dentro de este marco también son importantes, puesto no están exentos a recibir o a hacerse un tipo de accidente, así que también se deben hacer planes preventivos para evitar estos percances y ahí por así posteriormente evitar los planes de contingencia. También se debe entregar un informe descriptivo, argumentativo e informativo al generador de los residuos. Esto para llevar una guía que le va a garantizar al mismo generador que sus residuos o sus desechos están siendo manipulados correctamente. Seguimos con el artículo número 18, que son las responsabilidades del receptor. Luego de ya realizar este plan de contingencia, este plan de acción en comunicación con el transportista, el receptor se debe hacer cargo de los residuos y los desechos y este debe informarle a su generador y pasarle su plan de requerimientos para que el generador tenga conocimiento de que estas acciones ya se están realizando de la manera correcta. Apenas el receptor reciba el producto del transportista, este asumirá la responsabilidad total del manejo de los mismos residuos. Toda esta responsabilidad incluye muchas variables que afectan o benefician al transportista del generador y a la misma entidad que está a cargo de la recepción. Es decir,
Si los residuos son de tipo orgánicos, esta debe tener un plan en la que la restauración de los suelos o de aguas subterráneas o de aguas emergentes deben ser llevadas de manera correcta y de manera en la que el medio ambiente no se vea afectado. Por último, para completar el ciclo, tenemos las responsabilidades de contaminación y remediación de los sitios, donde dice que cualquier persona, entidad, organización o empresa que cause contaminación a el medio ambiente o a cuerpos humanos o a cualquier tipo de entidad que se encuentre a su alrededor, tiene la responsabilidad total de remediar las consecuencias. Es decir, si son responsables de la manipulación de elementos tóxicos y estos contaminan un cuerpo de agua, esas personas o esa entidad deberá ser responsable de remediar todos los problemas ocasionados por la mala manipulación de esos residuos tóxicos en el cuerpo de agua. Ya sabemos que esto ocasiona consecuencias como erosión de suelos, contaminación de aguas río abajo, por ejemplo, o de cuerpos de agua, en los que las personas se verán afectadas por el consumo de la misma o por la utilización de ella en otras actividades.